Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo 4, que está integrado por Rosalinda Moreno, Laura Moyao, Luz Marina Mundo y Rosa María Mejía, y vamos a presentar el tema Formas de extinción de las obligaciones. Vamos a iniciar con lo que es el tema de innovación, y bueno, esto lo podemos encontrar a partir del artículo 1634 del Código Civil del Estado de Morelos al artículo 1645, donde nos da los supuestos de la innovación, y aquí nos dice que la innovación es cuando el acreedor y deudor alteran sustancialmente la obligación, sustituyéndola por una nueva. Entonces podemos entender que la innovación es la extinción de una obligación mediante su reemplazo o sustitución por otra nueva obligación. Y bueno, para que esto se pueda llevar a cabo debe de haber requisitos, y entre estos requisitos es que exista o la preexistencia de una obligación. Debe de preexistir esta para poder ser válida y poderse celebrar este acuerdo novatorio. Entonces, así como existe una obligación, tiene que también haber la creación de una nueva, es decir, que ésta deje de expresarse para expresar una nueva. También debe de haber la voluntad por parte de ambos, tanto de el deudor como del acreedor, para que se pueda llevar a cabo y que ambas partes estén interesadas. Dentro de las clases de innovación podemos encontrar dos que vamos a estarlas escuchando, que es la innovación objetiva, una de ellas, y esta es cuando los mismos acreedor y el deudor sustituyen la antigua obligación por una nueva, ya sea con una prestación distinta o por un título diferente. Entonces en esta igual tiene que haber el acuerdo y el cambio de la prestación o del título de la obligación antigua o primitiva. También el otro del que vamos a hablar es la innovación subjetiva, y en la innovación subjetiva aquí es cuando viene el cambio de la persona, ya sea el cambio del acreedor o el cambio del deudor, que igual va a producir la extinción de la obligación primitiva. Cuando es el cambio del acreedor, como se entiende, hay un nuevo acreedor que sustituye al primitivo, y esto va a requerir el acuerdo de ambos acreedores, no se puede obligar. Y cuando es por cambio del deudor, o novación pasiva también se le conoce, es cuando hay una sustitución de lo que es el deudor para que ocupe el lugar del antiguo, y el antiguo sí queda liberado por el acreedor. Esta puede darse igual de dos maneras, que va a ser la innovación subjetiva pasiva por delegación o por expromisión. Y bueno, nos dice que en la innovación subjetiva por delegación, aquí existe lo que es la sustitución de un deudor por otro, quedando uno liberado, pero para que este opere es necesario el acuerdo entre ambos deudores, ¿no? Entonces aquí va a haber lo que es una relación entre lo que es el delegante, que es el que solicita la operación, o sea, el deudor primitivo, el delegado, que va a ser el nuevo deudor, el cual consiente en asumir la obligación, y el delegatario, que va a ser el acreedor que acepta como nuevo obligado al delegado, ¿no? Hay que a veces que entre familiares, no sé, la madre a veces se toma la deuda porque el hijo no puede pagarla, entonces ella agarra y dice, bueno, yo voy a pagarla, y ella queda, ¿no?, como deudora, y entonces el hijo, como ejemplo, pues quedaría exento. En caso de delegación, esta produce consecuencias novatorias cuando existe una obligación pendiente de pago entre el delegante y el delegatario, y siempre que este último asiente en liberar
al deudor originario. Bueno, en cuanto a la novación subjetiva por expromisión, aquí la novación por expromisión puede efectuarse aún contra la voluntad del deudor primitivo. La expromisión es la segunda modalidad de novación subjetiva por cambio del deudor. Y bueno, en esta clase de novación solo es suficiente el convenio entre el nuevo deudor y el acreedor. No es indispensable el consentimiento del deudor primitivo. Aquí quienes van a intervenir va a ser el expromitente, que es el tercero extraño a la obligación, el expromitido, que es el deudor primitivo u originario, y el expromisario, que es el acreedor. Y bueno, todo esto va a producir, claro que, efectos, y entre esos efectos, pues es que, los efectos de la novación, es que se extingue la obligación antigua, así como la prescripción extintiva se considera o concluida respecto de la primera obligación, la liberación de las responsabilidades, y bueno, que no puede accionar el nuevo acreedor contra el anterior, ni tampoco el acreedor contra el primitivo deudor, ¿no? Por eso es que es un acuerdo entre ambas partes para que se lleve a cabo. Teoría general de las obligaciones. Actividad 17. Formas de extinción de las obligaciones. Capítulo 5.2, que se refiere a la dación en pago. Rosa María Mejía Luna. Fuente: el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en su libro quinto de las obligaciones. Vamos a poner los ejemplos que nos refiere el Código Civil en su capítulo quinto de la dación de las obligaciones. Argumentación y ejemplos. En el artículo 1647, donde nos habla de la hipótesis de la dación de pago, esta se refiere a que el deudor puede, con consentimiento del acreedor, realizar una prestación de servicio que sustituya al pago, cubriendo la deuda, o puede sustituirlo con algún bien material que cubra la deuda. Si el acreedor acepta este pago, queda liquidada dicha deuda y todos los efectos legales del pago. Artículo 1648, que nos fundamenta los efectos de la dación de pago. Dice que si en virtud de la dación de pago la obligación queda extinguida, pero si el acreedor sufre evicción respecto al nuevo bien que reciba, renacerá la obligación primitiva. Es decir, que si el acreedor no acepta las propuestas del deudor del pago, se reactivará los derechos del acreedor para sus efectos de la dación. En el artículo 1649 nos habla de los vicios o defectos ocultos del bien dado en pago. Dice que si el pago del deudor va con efectos ocultos y si el acreedor no remarca o acentúa o aclara o niega la aceptación de esos vicios ocultos, se renovará la deuda primitiva.
Pero si el acreedor acepta con todos los vicios y defectos el pago, ésta se extingue y no renacerá la deuda. Y por último, en el capítulo 1650 habla de la inoperancia de la novación por la dación en pago, sufriendo la evicción del acreedor. Es decir, que este artículo de 1650 dice que en virtud de la dación en pago no opera la novación en los casos en que el acreedor sufra evicción respecto al nuevo bien que reciba. Para todos los demás efectos se reconocerá las consecuencias jurídicas establecidas por este código respecto a la novación. El acreedor tiene en su derecho renovar o novar la deuda si no acepta la forma de sustitución o los convenios que se hicieron por parte del deudor en el pago, la dación de pago. El deudor puede pagar con un bien material, sea un vehículo, sea una computadora, lo que sustituya el pago, o con algún, alguna prestación de servicios. Si el deudor tiene alguna cualidad en servicios, si es técnico, ingeniero, arquitecto, médico, y puede sustituir con sus funciones o su profesión el servicio de prestación de servicios al acreedor y el acreedor lo acepta, este queda extinguido. 5.4. Confusión. Trabajo en equipo para la materia de teoría general de las obligaciones de la actividad 17, en la que estamos presentando las formas de extinción de las obligaciones. La extinción o confusión de derechos se refiere a que el acreedor puede, por acto jurídico unilateral o por convenio con un deudor, renunciar a su derecho y remitir en todo o en parte las prestaciones que le sean debidas, excepto en aquellos casos en que la ley lo prohíba. Una vez hecha la declaración unilateral de remisión, esta será irrevocable.